Está con nosotros Diego Cornejo, él es director ejecutivo de la AEDEP, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Empecemos, antes de conversar con él, escuchando lo que dijo el presidente Correa en el marco de las fiestas de Guayaquil. Si robar un celular, si robar un carro, si asaltar una casa significa prisión, yo prefiero que me roben mi celular, mi casa, mi carro juntos, a que me roben mi honra. Eso es lo más preciado que tiene un ser humano. Este soldado de la Revolución Ciudadana no dará marcha atrás hasta que judicialmente brille la verdad, compatriotas. Incluso la Asociación de Propietarios de Periódicos y Revistas del Ecuador, ADEP, publica un remitido en el que realiza la gravísima acusación de manipulación de la justicia. Esperamos que presenten las pruebas del caso. Si no, sería tan solo otro caso de gravísima difamación. Vean ustedes lo que dice exactamente el comunicado publicado el domingo 24 de julio, un día antes de las festividades, y dice lo siguiente: los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución han sido vulnerados con la manipulación de la justicia que se ha hecho. Y luego continúa evidente en la apresurada, absurda e ilegal sentencia de un juez en contra de Diario El Universo por demanda del presidente de la República. Diego, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Dónde estuvo la manipulación de la justicia, o pueden presentar pruebas, como dice el presidente, sobre eso como AEDEP? Demanda pruebas una persona, un presidente, que no aporta con pruebas para demostrar que la prensa es corrupta, que quienes trabajamos en prensa somos bestias salvajes o que somos sicarios de tinta, lo llama él. Señor presidente de la República, usted se tomó 6 horas de su valioso tiempo para asistir a la audiencia de conciliación, ¿verdad? A la audiencia de juzgamiento en el caso del Universo. Tómese 20 minutos, 15 minutos, lea la última revista Vanguardia de esta semana, un reportaje que está en la página 16, dice Perlas de la Justicia Express. Aquí en este informe ahí están detalladas las irregularidades que se han cometido en ese proceso. Han sido denunciadas por los querellados. Partes como, por ejemplo, de que fue una sentencia, por eso se la ha llamado una sentencia express, que se pudo examinar más de 5.000 hojas tan rápido. Y el jueves 21 de julio el Universo, de hecho, publicó una fotografía, que es una fotografía del juez Juan Paredes, que está laborando en las dependencias de la Corte en Guayaquil, lo estamos viendo en pantalla, y al interior, pues ustedes pueden ver ahí, se observan algunos policías. Se dijo que era para resguardar la integridad del juez. Bueno, es el juez Flash Paredes, como se lo conoce, es un juez que curiosamente cumple con una velocidad extraordinaria un proceso en primera instancia, caso extraordinario. Pero más que eso, la jueza Mónica Encalada negó a los acusados y a la defensa la presentación del 95% de sus pruebas. Los abogados del primer mandatario exigieron que el número de testigos de la defensa fuese reducido a la mitad. Eso está en la revista Vanguardia también. Pero más que eso, si es que la audiencia de Coavisa lo necesita, comillas, no existe demora en el despacho de este juicio. Lo que he recibido son quejas de los ayudantes judiciales en cuanto a hacerme conocer que los abogados del querellante, del presidente Correa, son prepotentes en el trato y que aducen que son abogados del presidente, por lo cual merece un trato especial. Se recuerda al abogado querellante que su juicio no es el único que se ventila en esta judicatura, sin embargo todos son proveídos y atendidos a la brevedad posible y dentro de los términos legales. Este es un documento que es parte de los cuerpos del juicio, firmada por la abogada Carmen Zuriaga, secretaria del Juzgado 15º de Garantías Penales del Guayas, el 12 de mayo de 2011. 48 horas después, el juez Sierra fue suspendido por 3 meses porque no era apresurado y fue reemplazado en 48 horas por el juez Flash Paredes. ¿Sí? Ahora, por temas y por pruebas y casos como este y algunos otros que son públicos, es que han hablado ustedes de que pudo haber o que hubo manipulación de la justicia, pero ¿cuál es la reacción de AEDEP ante las declaraciones del presidente cuando dice que este sería un caso más de difamación? Bueno, el presidente puede decir, como estamos acostumbrados, a decir lo que dijo incluso en Guayaquil,
que los medios tenemos responsabilidad, directa o indirecta, en el atentado que esta semana cometió un pronazi en Oslo. Lo llegó a decir, escuchen al presidente. El presidente, no sabemos por qué, tiene esta obstinación. Incluso el atentado en Oslo, este brutal atentado en Noruega, tiene de alguna manera responsabilidad de los medios de comunicación. Ahora, es importante conocer la posición de AIDEP, de la asociación en ese sentido, sobre lo que están defendiendo. Quiero decir que aquí no se trata de defender a una persona o a un periodista, sino a principios. Que AIDEP no se está oponiendo a que, por ejemplo, un periodista que se extralimite en sus responsabilidades o que cometa una injuria calumniosa o grave tenga que asumir esa responsabilidad ulterior que, por cierto, ya hay y que tiene que ser sancionado si es que corresponde. ¿Qué es lo que están criticando de este proceso en el caso de Diario El Universo? Es la indefensión. Porque todos los ecuatorianos, el Diario Universo, el columnista Palacio, necesitamos juicios justos. Necesitamos saber que en todo caso, si vamos a ser acusados de cualquier delito, como en este caso se acusa de un delito y se juzga de otro. Fíjate, es una irregularidad total. Se acusa de injuria grave, no sabemos si calumniosa o no calumniosa, y se sanciona por desacato, un delito que ya es inconstitucional desde el 20 de octubre del 2008, en que se promulgó la Constitución. Ese tipo de irregularidades conducen a una indefensión del ciudadano que está involucrado en este tipo de procesos. Es el camino que se debería llegar, es decir, que el presidente está en su derecho, si se siente afectado en su honra, en su moral, en ese sentido de plantear una demanda. Es el camino lo que se está criticando, es decir, las diferencias entre las sanciones civiles o la cárcel. El mismo presidente acaba de decir en el marco de las festividades guayaquileñas que estamos de acuerdo, dice él, en que la injuria a las autoridades no debería ser considerado un delito especial. Sin embargo, el juicio está yendo por el camino penal de la cárcel. Porque el delito que se ha cometido, veamos, seamos razonables ecuatorianos, el delito es pensar y decir lo que se piensa. Hay otros delitos, como el homicidio, muchos homicidios cometidos en el 2009, por ejemplo, están en la impunidad. El caso es de mi hermano Pepe, fue asesinado en la vía pública el 20 de noviembre del 2009, ese delito está en impunidad, aunque es de acción pública. La Fiscalía debió investigar. Este presunto delito cometido por el Diario Universo, según la acusación, se cometió creo que en febrero o enero de este año. Es una justicia expedita para casos especiales, donde evidentemente hay un interés político. Okay. Eso es innegable. Y en ese interés no solo se está planteando una demanda al exeditorialista de Diario El Universo como es Emilio Palacio, sino también se extiende esa responsabilidad a los directivos de ese diario, a 3 de ellos. ¿Qué pasa? Y es importante explicar con ese argumento que ahora pues lo han utilizado, lo han encontrado por ahí de la responsabilidad o de la acción coadyuvante y el responsabilidad a terceros, de responsabilizar a terceros por la opinión de uno. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya se lo ha dicho de algunas formas. La argumentación de Paredes, del juez, es que en el estatuto del Universo dice que los directivos designan al editor de opinión y designan a los columnistas. De la misma manera que el presidente designa a los ministros. El presidente de la República dice que si el perro muerde, que escribe en un periódico, la responsabilidad, si un perro me muerde, es el dueño el que tiene que repararme. Si el presidente de la República contrata un perro para un ministerio, y ese perro comete un delito, ¿quién es el responsable? Okay. ¿Quién es el responsable de que se comió los cheques? ¿El presidente de la República o quién se comió los cheques o quién estuvo involucrado en procesos de corrupción? Y dado ese mismo ejemplo en lo que compete a los medios de comunicación, es decir, que se pueda hablar y plantear una demanda de cárcel para los directivos de un medio de comunicación por la opinión de uno de sus periodistas, ¿cuáles son las consecuencias o los riesgos que mira AIDEP en temas en cuanto a libertad de expresión, no para nosotros los periodistas, sino para la información que reciben ustedes como televidentes? La consecuencia primera es que es lo que solicita el presidente, censura previa. Cuando hay censura previa o hay autocensura, quien sale perjudicado es el destinatario de la comunicación o de la información, evidentemente. Va a haber mucho menos investigación periodística.
Si todo pasa, y además pasa la ley de comunicación planteada por el oficialismo, la buena noticia, ecuatorianos, es que se va a acabar la corrupción. Porque lo que no se publica en el Ecuador y en muchos países no existe, ecuatoriano. Y esa es la posición de Diego Cornejo, director ejecutivo de la AIDEP, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo.